iPhone 13 versus iPhone XR. En este video vamos a hacer una pequeña prueba de rendimiento y vamos a ver qué tanta diferencia hay. Les recuerdo que el iPhone 13 está en iOS 15, mientras que el iPhone XR ya está en la última versión de iOS 18. Entonces los dos teléfonos están completamente apagados. Vamos a ver cuál de los dos prende primero. Entonces en 3, 2, 1, ahora. Se les hundió el botón al mismo tiempo. El iPhone 13 mostrando el logo primero y enseguida el iPhone XR. Mientras tanto te voy recordando que el iPhone 13 es modelo 2021, tiene el procesador A15 Bionic y 4 GB de memoria RAM, mientras que el iPhone XR es modelo 2018, tiene el procesador A12 Bionic y 3 GB de memoria RAM. Podemos ver que el iPhone 13 prendió bastante rápido, aunque bueno, aquí enseguidita apenas venía el iPhone XR. Entonces vamos a ver en sí qué tanta diferencia habría entre esos dos teléfonos. Vamos a mirar en cuanto a batería, porque los dos teléfonos los cargué al 100%. Entonces podemos ver que la última carga al 100% fue hace 42 minutos. Los desconecté, los apagué y se han quedado sin ningún uso. Y el iPhone XR en este momento ya está un poco tibio. En cuanto a la condición, tenemos un 95% para el iPhone XR y un 100% para el iPhone 13. Pero pues como les digo, la batería del iPhone 13 parece ser que está reprogramada. Entonces todas las aplicaciones cerradas, todas las aplicaciones actualizadas a sus últimas versiones. iPhone XR a mi derecha y iPhone 13 a mi izquierda. Empecemos con Snapchat. iPhone 13 bastante rápido y bastante demoradito para el iPhone XR. Vámonos ahora con YouTube. Fíjate que en el iPhone XR hay como un pequeño delay, ¿no? Vamos a mirarlo más adelante. Entonces vamos a mirar por acá. Vamos a mirar por acá los videos cortos de YouTube. Después de que la aplicación esté abierta, pues parece ser que no hay ninguna diferencia. Vamos a cargar algún video de estos. Pues prácticamente ninguna diferencia. Vamos a mirar otro por acá. Ninguna diferencia. Bien, vámonos ahora con Pinterest. A pesar de que tengo la sesión abierta en el iPhone 13, abrí un poco más rápido. Vámonos ahora con Facebook. El iPhone 13 bastante rápido, aunque bueno, de igual forma saqué atrásito el iPhone XR, pero sí se siente que el iPhone 13 como que está un poquito más fluido, ¿no? Aunque abre más rápido las aplicaciones. Y pues bueno, es que así es como debe de ser porque es un poco más nuevo. Vamos a mirar ahora por acá. Deslicemos. Vamos a deslizar por acá. Siento que en el iPhone 13 como que desliza también un poco más suave. Ninguno de los dos teléfonos tiene 120 Hz ni nada de eso. Los dos tienen una tasa de refresco de 60 Hz. Pero por alguna razón me parece que el iPhone 13 como que está un poco más fluido. Y por alguna razón se quedaron ahí. No sé qué pasa con el internet. Bueno, vámonos ahora con Instagram. Si se me tuercen los teléfonos, les pido disculpas. Siempre pasa. Bien, iPhone 13 bastante rápido. Fíjate que al momento de deslizar como que en el iPhone XR se ve como un poquito de lagueo, ¿no? Déjenme saber si solamente es a mí, si a ustedes también les pasa, porque hay personas que les va muy bien con iOS 18 en el iPhone XR y hay otras personas que no les va tan bien. Yo soy de las personas que no me ha ido muy bien en el iPhone XR con iOS 18. Bien, entonces deslizamos por acá en los reels. Vemos que ahí sí, ninguna diferencia. Bien, vamos para la pantalla de inicio. Seguimos deslizando. Vamos a mirar por acá ahora algunas publicaciones, algunas historias. Bien, vemos que ahí sí, ninguna diferencia. Vámonos ahora con X. Mira nada más lo rápido que está el iPhone 13. Aunque bueno, el iPhone XR pues no está tan mal tampoco. De igual forma, el iPhone XR le va bien, pero cuando utilizo día 1, día 2 aplicaciones, día 3 o así, porque cuando ya le doy bastante uso, o sea, con bastantes aplicaciones y así, ahí es donde ya vemos que le cuesta bastante trabajo. Así que pues ya lo vamos a ver. Vámonos ahora con Twitch. Fíjate también que al momento de salir de las aplicaciones, como que el iPhone 13 reacciona un poco más rápido. Bien, iPhone 13 primero. Vamos a deslizar por acá. También el contenido lo carga un poco más rápido el iPhone 13. Vamos a abrir un directo de estos. Mira, ahí lo cargo más rápido. Salgámonos. Picture in picture. Bien, ahí sin ninguna diferencia. Vamos a cerrar aquí. Vámonos con Speed Test. iPhone 13. Y fíjate que sí hay una diferencia bastante notable. Vámonos ahora con TikTok. iPhone 13. Bastante rápido. Puedes verlo ahí. Seguimos esperando por el iPhone XR. Y ahora sí, entonces vamos a deslizar. Vamos a mirar de pronto si aquí notamos alguna diferencia. Entremos en algún perfil de estos. Vamos a abrir más videos por acá. Son perfiles random. Bien, vámonos para atrás. Seguimos deslizando. Venimos ahora en otro perfil. Seguimos deslizando. Nos vamos para atrás. Seguimos deslizando. Entramos a otro perfil. Seguimos mirando más por acá.
nos vamos para atrás, atrás. Bien, vemos que ahí sí casi no hay mucha diferencia que digamos, pero fíjate que al iPhone XR como que le cuesta un poquito más de trabajo al momento de salir de las aplicaciones. Vámonos con Tumblr. iPhone 13, ya lo tenemos abierto, está cargando el contenido. Y bueno, aquí tampoco una diferencia muy grande que digamos. Vamos a entrar en algún perfil cualquiera. Fíjate que en el iPhone XR como que se demora un poquito más de tiempo en reaccionar. Vamos a deslizar por aquí. No sé, pero es que en el iPhone XR con iOS 18 lo siento raro. O sea, como que deslizas y hay veces notas como un pequeño lagazo por ahí. No siempre, pero pues sí hay veces, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Fíjate que le cuesta como un poquito más de trabajo salir de las aplicaciones. Al iPhone XR, vámonos ahora con Netflix. iPhone 13, bastante rápido. Y aquí atrásito el iPhone XR. Vámonos ahora con Spotify. iPhone 13. iPhone XR. Con algunas aplicaciones vemos que no hay una diferencia muy grande. Vámonos ahora con Amazon. Bueno, vamos a decir que estuvieron iguales, sino que lo que pasa es que en el iPhone 13 nos salió como esta animación aquí en la pantalla de inicio o aquí al principio. Vamos a abrir algunas publicaciones, porque así pues vamos a probar un poco las 3 GB de memoria RAM que tiene el iPhone XR y las 4 GB de memoria RAM que tiene el iPhone 13. Entonces vamos a cargar otra publicación por acá. Vamos a mirar con esta de aquí. iPhone 13, un poquito más rápido. Pero es que de igual forma cuando la aplicación ya está abierta vemos que no hay una diferencia muy grande. Vamos ahora a mirar con esta otra de acá. Bien, prácticamente iguales. Vamos a deslizar. Vemos que con esta aplicación en el iPhone XR sí desliza bastante suave. Bien, podemos verlo aquí. Mira que al iPhone XR como que le cuesta un poquito de trabajo, ¿no? Déjame saber si a ti también te pasa lo mismo. Vámonos ahora con eBay. El iPhone 13 ya lo tenemos abierto. Y enseguidita el iPhone XR. Entonces vamos a cargar por aquí diferentes publicaciones. Bien, vamos a deslizar. Fíjate que en el iPhone XR como que se traba un poquito más, ¿no? Pero esto pasa siempre con eBay. Vamos a entrar a otra publicación. Deslizamos por aquí. Seguimos deslizando. Siento que en el iPhone XR como que se traba un poquito más al momento de deslizar. Pero como te digo, eso también como que depende un poco de las aplicaciones, porque con otras aplicaciones no pasa tanto. Vamos a mirar otra por acá. Vamos a deslizar. Mira, ves como que le cuesta un poco de trabajo. Vamos a dejarlo ahí. Vámonos ahora con Mercado Libre. El iPhone 13, bastante rápido. Y aquí enseguida el iPhone XR. Pero vemos que hay una diferencia un poco más notable a comparación con otros teléfonos. Ya hice la prueba o la comparación del iPhone 13 con el iPhone 11, con el iPhone 12, por si alguien quiere ir a verlo, se los voy a dejar acá abajo en la descripción. También lo hice con el iPhone 15 Pro Max, así que si alguien quiere ir a verlo, se los voy a dejar acá abajo. Entonces vemos que aquí en Mercado Libre no pasa así. Fíjate que en el iPhone XR desliza bastante suave. Y aquí en el iPhone 13 también. Vamos a dejarlos ahí, vamos a mirar las baterías. Tenemos un 99% para el iPhone XR y un 100% para el iPhone 13. Ya tenemos estas aplicaciones abiertas para estresar un poquito más el procesador y la memoria RAM. Vamos a abrir algunos juegos, dejemos las aplicaciones así como están. Vámonos con Temple Run 1. Podemos ver que el iPhone 13 bastante rápido, ya lo tenemos prácticamente abierto. Y ahora aquí atrásito viene el iPhone XR. De igual forma pues tampoco vemos una diferencia como muy grande que digamos. De igual forma estos juegos son muy livianos. Ya vamos a mirar de pronto con otros juegos. Vamos a darle play. Bien, vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con Temple Run 2. Que se me tuercen, no sé cómo hacer para tenerlos derecho. Bien, fíjate que aquí en el iPhone 13 está descargando contenido. Y en el iPhone XR también. Y ya tenemos el juego completamente abierto en el iPhone 13. Mientras que seguimos esperando por el iPhone XR. Y ahora sí, ya viene el iPhone XR. Fíjate que ya con este juego notamos una diferencia mucho más grande. Vamos a darles play. Bien, vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con Subway Surf. El iPhone 13 bastante rápido. Y ya tenemos el juego abierto en el iPhone 13. Seguimos todavía esperando por el iPhone XR.
fíjate la diferencia que hubo con este juego. Y eso que este juego tampoco es que sea muy exigente que digamos. Y listo, ahora sí ya lo tenemos abierto en el iPhone XR. Vamos a darles play. Bien, vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con el Free Fire. Vamos a ver si con este juego notamos un poquito más la diferencia. El iPhone 13 ya está cargando. Fíjate que no están descargando actualización ni nada de eso en ninguno de los dos teléfonos porque ya los había descargado desde antes. Y no puede ser, en esta ocasión sí abrió más rápido en el iPhone XR. Mira, ahí lo puedes ver. Aquí sí la diferencia fue por unos milisegundos, pero de igual forma el iPhone XR lo abrió primero. Vámonos ahora con el PUBG. Aquí con este juego tampoco deben de descargar actualización ni nada de eso porque ya los había descargado. Parece ser que el iPhone 13 lo está cargando primero, pero puede ser que el iPhone XR se le adelante, como pasó con el juego anterior, pues vamos a ver. Y no, aquí sí ya no pasó. Ya lo tenemos completamente abierto en el iPhone 13 y seguimos esperando por el iPhone XR. Y listo, ahora sí ya lo tenemos abierto. Bien, vamos a dejarlos ahí. Y por último, vámonos con el Asphalt. Vamos a ver si con este juego notamos alguna diferencia o no. Parece ser que el iPhone 13 lo está cargando primero. Y pues bueno, es que así es como debería de ser, porque pues literalmente es un teléfono más nuevo, pues a comparación del iPhone XR. Entonces el iPhone 13 debe estar mucho más rápido. Ya lo tenemos completamente abierto en el iPhone 13. Y pues además de que el iPhone 13 tiene iOS 15, que es la versión original. Ya lo tenemos abierto también en el iPhone XR. Bien, vamos a tocar la pantalla al mismo tiempo para mirar la animación del carro. Bien, vemos que no hay ninguna diferencia prácticamente. Pero fíjate que el iPhone XR se ha calentado bastante, que el brillo lo ha bajado. Aunque bueno, en esta ocasión no lo bajó demasiado, pero fíjate que sí está un poquito bajo. Mira que aquí no hay ninguna diferencia. Y en el iPhone 13 pues parece que no. Prácticamente podemos ver que hay diferencia en el brillo desde acá arriba. Vamos ahora a mirar en cuanto a baterías cómo estarían las cosas. El iPhone 13 todavía sigue con 100%, el iPhone XR está ya en un 97%. Entonces ahora sí, vamos a probar las 3 GB y las 4 GB de memoria RAM que tienen. Ya tenemos estos juegos y las demás aplicaciones abiertas. Entonces ahora nos vamos de atrás hacia adelante y vamos a ver qué aplicaciones se han cerrado, qué aplicaciones siguen abiertas. Lo que es el Asphalt, abierto en los dos. Lo que es el PUBG, cerrado en el iPhone XR, abierto en el 13. Vámonos con Free Fire, cerrado en los dos teléfonos. Vámonos con Subway Surf, cerrado en los dos teléfonos. Vámonos ahora con Temple Run 2, cerrado en los dos teléfonos. Vámonos con Temple Run 1, cerrado en los dos teléfonos. Vámonos ahora con Mercado Libre, abierto en el iPhone 13, cerrado en el iPhone XR. Vámonos con eBay, abierto en el 13, cerrado en el XR. Vámonos con Amazon, abierto en los dos teléfonos porque están exactamente como los dejé. Fíjate el delay en el iPhone XR. Vámonos ahora con Spotify, abierto en los dos. Netflix, abierto en el iPhone 13, cerrado en el XR. Vámonos ahora con Tumblr, abierto en el 13, cerrado en el XR. Vámonos ahora con TikTok, cerrado en los dos teléfonos. SpeakTest, abierto en los dos. Vámonos ahora con Twitch, fíjate el delay en el iPhone XR, abierto en los dos teléfonos. Pero fíjate que Twitch reacciona mucho más rápido en el iPhone 13. Mira en el iPhone XR que se ve como que le cuesta un poco más de trabajo. Míralo, ahí lo puedes ver. Mira, ahí puedes ver. Mientras que mira en el iPhone 13 como que está mucho más fluido. Vámonos ahora con X, abierto en los dos. El iPhone 13 reaccionando bastante rápido, puedes verlo ahí. Y en el iPhone XR como que le cuesta un poquito más de trabajo. Bien, mira el delay. Vámonos ahora con Instagram, cerrado en el iPhone 13, abierto en el iPhone. Creo que estaba cerrado en el iPhone 13, déjenme saber ustedes qué vieron. Pero de igual forma sí estoy seguro de que estaba abierto en el iPhone XR. Vamos a mirar por acá. Bien, reaccionando rápido los dos. Pero mira el delay en el iPhone XR. Vámonos ahora con Facebook, abierto en los dos teléfonos, aunque me refrescaron la pantalla de inicio. Vamos para la pantalla de inicio. Vámonos ahora con, mira el delay, ¿viste? En el iPhone XR. Pinterest, abierto en los dos. YouTube, abierto en los dos. Pero fíjate que el iPhone 13 reacciona mucho más rápido. Está mucho más fluido. Bien, vamos a deslizar por aquí. Y por último, vámonos con Snapchat, abierto en los dos. Vamos a mirar las baterías. 99% para el iPhone 13 y 95% para el iPhone XR. Bien, entonces ahora sí, vamos a mirar los resultados que tenemos en el Antutu y en el Geekbench.
Bueno, sería más que todo en el Antutu, porque les recuerdo que en el iPhone XR todavía no funciona el Geekbench por alguna razón. Pero bueno, de igual forma vamos a mirar el resultado de Geekbench en el iPhone 13. Para el single core tenemos 2264 puntos y para el multicore 5457 puntos. Les recuerdo que el iPhone 13 está en iOS 15.6.1, la última versión de iOS 15, porque ya la siguiente fue iOS 16. Les recuerdo que yo hago las pruebas varias veces y el resultado más alto es el que yo les voy a mostrar. Entonces para el Antutu en el iPhone XR con iOS 18 tenemos un resultado de 684.838 puntos, mientras que para el iPhone 13 tenemos un resultado de 1.308.387 puntos. Claramente están mucho más altos en el iPhone 13. Pues que pasar de un procesador A12 a uno A15 pues debe haber una diferencia bastante grande, ¿no? Pero a pesar de que los puntajes están demasiado altos en el iPhone 13, vemos que no hay una diferencia como muy grande al momento de que lo estemos utilizando, como siempre lo hacemos. Aunque bueno, fíjate que ya el iPhone XR volvió a cerrar las aplicaciones, parece ser. Bueno, algunas estaban cerradas, otras estaban abiertas. Podemos ver que entre estos dos dispositivos no hay una diferencia muy grande para utilizarlo como lo hacemos la gran mayoría de personas. Entramos a algunas aplicaciones, vemos lo que vamos a hacer, después nos salimos y ya lo dejamos ahí. En mi iPhone XR vemos que le cuesta bastante trabajo después de que tengas las demás aplicaciones abiertas. Mientras más aplicaciones abra, más trabajo le cuesta, cosa que con iOS 17 y con iOS 16 no pasaba. En el iPhone 13 pues no pasa eso, sí habían algunas aplicaciones que se han cerrado, pero reacciona rápido. Terminamos esta prueba con 98% de batería para el iPhone 13 y 94% de batería para el iPhone XR. Cualquier duda o pregunta déjamela saber acá abajo en los comentarios. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.